Quiero leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 6, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el séptimo sello abierto al público. Este séptimo sello del libro del Apocalipsis, contenido en el libro de los 7 sellos, el cual es abierto en el cielo y causa silencio en el cielo como por media hora, es nada menos o contiene nada menos que el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Por eso es tan grande ese séptimo sello y el misterio que contiene, que causó silencio en el cielo como por media hora. Ahora tenemos entonces nosotros que saber cómo vendrá, para que así podamos obtener de Él en su venida el conocimiento del séptimo sello, o sea, el conocimiento de su venida. En la página 57 del libro de los sellos en español, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, dice así, hablando del capítulo 10 de Apocalipsis, que es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, o sea, la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento, Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y Él es un mensajero a Israel. ¿Cómo viene? El ángel fuerte que desciende del cielo viene como el mensajero a Israel, porque Él es el mensajero a Israel, llamado en el Antiguo Testamento el ángel del pacto o ángel de Jehová. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean ustedes, es el mensajero a Israel, y por cuanto la iglesia de Jesucristo está todavía aquí en la tierra, Él entonces viene por su iglesia para darle la fe, la revelación de su venida, y así darle la fe para ser transformada y raptada en este tiempo final. Y así estar escuchando la iglesia del Señor Jesucristo, esa trompeta de Dios o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablándole en este tiempo final, con el mensaje del evangelio del reino. Porque Él viene para Israel, pero tiene que pasar por en medio de la iglesia gentil, para poder su iglesia recibir la fe, la revelación de su segunda venida y ser transformada y raptada en este tiempo final. Y por eso Él viene hablando a su iglesia con esa gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, donde nos dice así el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último,
¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor, o sea, en el día postrero, que es el séptimo milenio. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo hablando por medio de su ángel mensajero todas las cosas que deben suceder pronto en el tiempo final, o sea, en el día postrero. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 nos dice Jesucristo de la siguiente manera. Vean el pasaje como dice: después de esto miré, dice Juan el apóstol, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿dónde vamos a subir para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Así como en la primera edad de la iglesia gentil, Cristo estuvo manifestado en Espíritu Santo por medio de San Pablo, hablándole al pueblo y llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en el cuerpo místico de Cristo. En la primera etapa o edad de la iglesia gentil, encontramos que toda persona que vivía en aquel tiempo escuchaba la voz de Cristo por medio de San Pablo y era colocado en el cuerpo místico de Cristo, porque ese es el lugar para la reunión o recoger a los escogidos de Dios, porque esa es la casa de Dios. Esa es la casa donde Dios ha colocado siervos fieles y prudentes, que son los mensajeros de cada una de esas diferentes edades o etapas, para que alimenten con la palabra de Dios a todos los hijos e hijas de Dios en cada edad. Y ahora, los de la primera edad, ¿dónde tenían que subir? Tenían que subir a la casa de Dios a la primera edad. Los de la segunda tenían que subir a la segunda edad, los de la tercera a la tercera, los de la cuarta edad a la cuarta edad, y así por el estilo tenían que ir subiendo a la edad correspondiente al tiempo en que ellos vivieron, para poder escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero que Dios había colocado en esa edad o etapa de su iglesia. En Asia Menor colocó a San Pablo en la primera edad. En Europa colocó 5 ángeles mensajeros para su iglesia, donde tuvo 5 etapas la iglesia de Jesucristo. Y luego pasó a Norteamérica y colocó en Norteamérica al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, por medio del cual habló y llamó y juntó sus hijos en la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Para escuchar la voz de Cristo en la séptima etapa de la iglesia gentil, había que subir a la séptima edad y escuchar la voz de Cristo por medio del séptimo ángel mensajero. Y ahora, cuando han pasado o han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y ya Dios terminó de hablar por medio de sus 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, ¿dónde nos va a hablar Cristo en este tiempo con esa gran voz de trompeta y así darnos a conocer todas las cosas que han de suceder en este tiempo final? Nos va a hablar aquí en la edad de la piedra angular. ¿Por medio de quién? Por medio del ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es llamado el ángel del Señor Jesucristo y que es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Ese mensaje del evangelio del reino es esa gran voz de trompeta, es la voz de Cristo hablándonos a nosotros en este tiempo final por medio de su ángel mensajero y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora hemos visto dónde tenemos que subir en este tiempo para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora veamos cómo por medio de un profeta mensajero es que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 nos dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué?
para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están profetizadas en la palabra de Dios, a menos que no sea por medio de ese profeta mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo, porque en ese mensajero es que estará Jesucristo en Espíritu Santo hablando con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por medio de ese profeta mensajero estará dándonos a conocer el misterio del séptimo sello, porque por medio de ese profeta mensajero estará Jesucristo manifestado en la tierra en este tiempo final, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará revelándole el misterio de la venida del Señor con sus ángeles en este tiempo final. Por eso dice, vamos a ver aquí, por eso dice, hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. Así como apareció de edad en el mensajero de cada edad manifestado hablándole a su pueblo, así aparecerá en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino y día postrero, aparecerá así manifestado en un hombre de este tiempo, llamado el ángel del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino, y por medio de él estará Jesucristo en Espíritu Santo hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá el conocimiento del séptimo sello. Así es como será abierto al público, primeramente a la iglesia de Jesucristo, este misterio del séptimo sello. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo conocerá el séptimo sello y todas las bendiciones que vienen en ese séptimo sello. Ahora veamos cómo el precursor de la segunda venida de Cristo nos habla de la venida del Señor. Él nos muestra que la venida del Señor está colocada o profetizada en Apocalipsis capítulo 10, que es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube y con su rostro como el sol. Y su venida es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del mensajero a Israel, viniendo a la iglesia de Jesucristo primeramente, porque su iglesia ha llegado al fin del tiempo y tiene que ser transformada y raptada, y requiere Dios que tenga el conocimiento, la revelación que le da la fe para ser raptada, y es la revelación de la segunda venida de Cristo, de la venida de Cristo con sus ángeles, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sin esta revelación, ninguna persona podrá ser transformada en este tiempo final para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Porque esta revelación de la segunda venida de Cristo es el misterio que la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino revela a la iglesia del Señor Jesucristo. El precursor de la segunda venida de Cristo nos habló acerca de esa trompeta final o gran voz de trompeta, y nos dijo en la página 47 del libro de citas, aquí tenemos en la página 47 de citas un extracto del mensaje Las 10 Vírgenes. Lo encontramos aquí en el párrafo o en el verso 402, donde dice: y nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará.
el anuncio de su venida, que da a conocer, que revela, que habla. Esa trompeta final, la gran voz de trompeta en el día postrero, revela la segunda venida de Cristo. La trompeta final sonando es el mensaje del Evangelio siendo predicado y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Porque así como el Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, el Evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora veamos lo que a continuación dice aquí. Veamos, dice, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará el anuncio de su venida. Ese algo evangélico sonará. ¿Y qué es ese algo evangélico? El anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero, a nuestros amados que partieron. Ahora podemos ver lo que está prometido para este tiempo final. También en la página 130 de este libro de citas tenemos un extracto del mensaje Cisternas Rotas, página 33 a la 35 de Cisternas Rotas, o sea, de esa conferencia titulada Cisternas Rotas. Aquí, en el libro de notas o citas, página 130, verso 11, 64 dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, o sea, a los que murieron, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora vean aquí lo que es esa trompeta final sonando. Esa última trompeta, como el último sello, será que la venida del Señor. Sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero primero suena esa trompeta final. Y séptimo sello, que es la venida del Señor. Es revelado ese misterio en la iglesia de Jesucristo para obtener la fe, para ser transformada y raptada. Y luego los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. Con el sonar de la séptima trompeta, de esa trompeta de Dios, de ese séptimo sello, revelando el misterio de la venida de Cristo, serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Porque enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y ya hemos visto lo que es esa gran voz de trompeta. Esa gran voz de trompeta y séptimo sello es la venida del Señor. Y ahora el séptimo sello viene conforme a como está prometido. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles en el día postrero, dice Jesucristo en San Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sus ángeles son Moisés y Elías. Por eso en el libro de San Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante, cuando Jesucristo subió con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos, aparecieron con Jesús a cada lado Moisés
y Elías. Porque allí en esa visión Cristo está mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan la venida del Hijo del Hombre en su reino. Allí están viendo ellos la venida del reino de Dios, en donde el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, o sea, con Moisés y Elías. Para el tiempo final, en el cumplimiento del séptimo sello, en el cumplimiento de la venida del Señor, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estarán los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez manifestados aquí en la tierra. ¿Y dónde estarán esos ministerios manifestados? Estarán en el velo de carne, donde esté cumpliéndose la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será la palabra encarnada en un hombre. En donde esté la palabra encarnada en un hombre, ahí estarán los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Porque es el Espíritu Santo el que tiene ministerios y el que los coloca en seres humanos y los opera a través de esos seres humanos. Y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y eso es la palabra encarnada en un hombre. Es el verbo hecho carne en el tiempo final, en un hombre del tiempo final. Y así es como el séptimo sello será abierto en cuanto a su cumplimiento en medio de la raza humana. Pero ese hombre en el cual está el verbo, la palabra hecho carne, en Apocalipsis capítulo 19, no es el Señor Jesucristo. Ese velo de carne en donde estará la palabra hecha carne no es el Señor Jesucristo, sino el ángel del Señor Jesucristo. Es en el ángel del Señor Jesucristo en donde estará Jesucristo manifestado en Espíritu Santo, manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que nos daría a conocer. Cuando nos dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora por medio de su ángel nos da a conocer todas estas cosas. ¿Y por qué por medio de su ángel? Porque su ángel es el instrumento de Jesucristo para este tiempo final. Y a través de su ángel mensajero es que Jesucristo estará manifestado, estará velado y revelado en este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero aún con todo y eso, su ángel no es el Señor Jesucristo. Él es solamente su profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, a través del cual Él, para este tiempo final, nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así nos estaría dando a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, viniendo con sus ángeles en este tiempo final. Y así es como el séptimo sello es abierto a la iglesia del Señor Jesucristo primeramente. Luego será abierto a nivel mundial y será abierto también al pueblo hebreo. Ahora, vean ustedes cómo para este tiempo final este misterio sería manifestado, sería cumplido en simplicidad. Este misterio es el que nos da la fe
para ser transformados y raptados en este tiempo final. Esa es la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final y ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Estará escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas, dándonos a conocer el misterio del séptimo sello. Es estar escuchando la gran voz de trompeta sonando y revelándonos el misterio de su venida. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y así es como sería abierto el misterio del séptimo sello al público, por medio de la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. O sea que gira alrededor del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo en que las vírgenes prudentes entran con Él a las bodas y luego se cerrará la puerta. Y luego que la puerta sea cerrada, ya nadie más entrará para formar parte del cuerpo místico de Cristo, ni del lugar santo, ni del lugar santísimo, porque ya se habrá completado el número de los escogidos de Dios. Luego tendrán que pasar por la gran tribulación el resto de los seres humanos, incluyendo al pueblo hebreo. Ahora hemos visto el misterio del séptimo sello siendo abierto al público. Es por medio de la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso es estar escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, revelándonos el misterio de su venida, revelándonos el misterio del séptimo sello. Y así como hubo un territorio en donde se cumplió cada edad y en donde se cumplieron estas 7 edades que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, también para la edad de la piedra angular, que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, hay un territorio. Ese territorio es la América Latina y el Caribe, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre resplandecerá ¿dónde? En el occidente. Y nosotros estamos viviendo en el occidente, en el continente americano, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ese es el territorio para la manifestación del Hijo del Hombre en este tiempo final. Y para obtener el conocimiento del séptimo sello abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el territorio que tiene la bendición de Dios en este tiempo, porque tiene la etapa que Dios está cumpliendo en este tiempo final, que es la etapa de la edad de la piedra angular, donde se abre una nueva dispensación. Por eso Dios nos ha enviado a vivir a la América Latina y el Caribe, porque es en este territorio donde Él estaría manifestado en este tiempo final, para nosotros hacer contacto con Cristo en su manifestación y recibir la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final y obtener así la revelación del séptimo sello abierto a su iglesia en este tiempo final. Hemos visto el misterio del séptimo sello abierto al público en cuanto a ser dado a conocer el misterio de su venida, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que es la venida
de Jesucristo en el Espíritu Santo con los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, siendo manifestados en carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio más grande de todos los misterios, y con razón Juan quiso adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo. Es que vio el misterio del séptimo sello siendo manifestado en él, y vio a Jesucristo manifestado en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en el día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio. Juan vio todas estas cosas, pero él no pudo escribir lo que los truenos hablaron, porque lo que los truenos hablaron es la revelación del séptimo sello, la cual sería dada a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final por medio del ángel del Señor Jesucristo. Eso es conforme al programa divino correspondiente a este tiempo final. Y ese es el misterio más grande de todos los misterios de Dios, el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este es el misterio que causó silencio en el cielo cuando fue abierto en el cielo el séptimo sello. Y este es el misterio que todos los creyentes en Jesucristo que han leído la Biblia han deseado conocer. Y hemos visto la forma en que Él lo daría a conocer a sus hijos en este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, sonando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del séptimo sello abierto al público. Y ahora, ¿dónde están las personas que recibirían y a los cuales sería abierto el misterio del séptimo sello en este tiempo final? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando todas estas cosas que deben suceder en este tiempo y siendo identificadas las que ya han sucedido, y obteniendo así el conocimiento del séptimo sello abierto al público, abierto a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en la América Latina y el Caribe. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y adelante, siguiendo a Cristo, la palabra, en este tiempo final, porque pronto vamos a ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.